El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de lo que no te mata, te fortalece. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo encuentro. Como cada semana vamos mostrando diversas posturas, opiniones, elecciones en esto de tener o no tener hijos. Sabés que además no solo salimos en todas las redes sociales, sino que nos podés escuchar mediante el aire de Radio El Signo en Fisherton. Así que gracias por retransmitir este mensaje en formato audio, pero en formato audiovisual estamos saliendo en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Gracias a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Y hoy vamos a hablar de, claro, aquellas mujeres que sí eligen tener hijos, como dice el título en la presentación, lo que no te mata te fortalece, porque estuvo 16 años buscando concretar su sueño. Ella está en la provincia de Entre Ríos, así que un placer conocer hoy el testimonio y la historia de María Belén Marchese. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, para nosotros más que un gusto poder compartir tu historia en este medio de comunicación. Sobre todo, bueno, te agradecemos, siempre lo digo, el hecho de permitirlo, ¿no? De abrir tu corazón y que todo lo que vos vas contando, bueno, pueda ser también valioso quizás y hasta sirva de identificación a muchas otras, ¿no? A muchos otros que están también en este camino por concretar tener un hijo. Vamos a tu historia y en el inicio, a ver, siempre lo pregunto, ¿no? De adolescente, ¿vos ya imaginabas que en algún momento tenías deseos de formar una familia, de tener un hijo, o en ese tiempo ni pensabas en eso? No, sí, mucho. Soñaba con tener una mamá y un papá, por mi vida familiar. Soy adoptada y desconozco la procedencia de mi papá biológico, ni siquiera sé su nombre. Y bueno, siempre decía cómo será tener una mamá y un papá con una familia bien conformada. Tuve mis papás de corazón, pero bueno, no es lo mismo. Y bueno, y siempre decía, jugaba a las muñecas y decía, yo siempre voy a ser mamá, siempre voy a ser mamá. Y después me di contra la pared que no iba a ser fácil el camino para ser mamá. Ajá. ¿Y cuándo te empezás a dar cuenta de eso? Digo, ¿cuándo empezás con esta búsqueda de querer tener un hijo? Y ya en el año 2004, cuando me diagnostican la supuesta infertilidad no confirmada, por así decirlo, porque ahí en el 2004 yo todavía no tenía estudios específicos de fertilidad, pero ya tenía como un diagnóstico de una posible, en realidad, infertilidad. Ahí me planteé todo, digamos. Pero bueno, fue En el año chocante 2000, para mí. sí, en el 2004, ¿cuál fue el diagnóstico o a qué es lo que se llega después de hacerte una serie de estudios? Y en realidad el diagnóstico era un adenoma de hipófisis. Me querían operar la cabeza para sacarme el adenoma. La hipófisis es la glándula que regula todo el cuerpo prácticamente. Y bueno, yo decidí no operarme, hice consultas con otros médicos hasta que di con un buen médico que me dijo que no se operaban los adenomas de hipófisis. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a ver especialistas de fertilidad, porque en realidad lo que me iba a hacer ese adenoma para el primer médico era que yo no iba a generar óvulos, por ende nunca iba a ser mamá. Y mi pregunta era, pero si yo menstruo, ¿cómo puede ser? Y bueno, a raíz después que empiezo con la fertilidad, con los especialistas y los médicos, me explicaron que se podía menstruar sin ovular, y yo eso no lo sabía. Entonces, bueno, ahí empecé el camino, empezamos con tratamientos de baja complejidad hasta que después pasamos a alta complejidad.
Previamente te comento Y vos que ya no en ese había una momento ley. estabas, claro, en ese momento no había una ley, estamos hablando de qué año, vos ya estabas en pareja, digo, con tu actual marido. Sí, 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 nosotros estábamos en una relación no estable a partir del año 2003 y después oficializamos el noviazgo y ahí empezó la búsqueda por parte de los dos. A todo esto, hago un paréntesis, él no sabía tampoco de su condición de infertilidad. A nosotros nos hacen estudios todos abocados a mí y a él lo dejaron de lado. Y hacíamos los tratamientos y no funcionaban y bueno, sin estudiarlo a él me cambio de clínica porque no teníamos resultado. Ahí entra el abrazo también a participar en mi vida y nos asesoran y bueno, ahí empezamos a buscar clínicas y estudiaron a él y él también tenía infertilidad. Así que bueno, teníamos un factor mixto. Y eso, bueno, empieza a aparecer después de unos cuantos años que, como vos decís, se empezaron a hacer tratamientos de baja complejidad y donde no había una cobertura legal, ¿no? En esto que hoy, bueno, permite que, bueno, que ahí las mujeres que lo desean, bueno, puedan contar, ¿no? Con todo este acompañamiento, incluso desde lo económico, porque en aquellos años imagino que también cada tratamiento a emprender llevaba toda una cuestión, digo, no solo de inversión de energía, de poner el cuerpo, sino económica. Económica fue lo peor que nos pasó porque yo no tenía un trabajo estable, yo estaba estudiando mi carrera, soy docente, y bueno, era ver de dónde sacar dinero para llegar, aunque sea una consulta, y los viajes, porque al ser de un pueblo, vos tenías que trasladarte para ir a una clínica, y clínica que se especialice en fertilidad. No me voy a olvidar nunca cuando fuimos al instituto allá a Rosario del doctor Colabianchi, nos levantamos a las 4 de la mañana, tuvimos una semana de no cenar a la noche, y decir, bueno, vamos a juntar la platita para el pasaje. El colectivo salió a 4 de la mañana acá de mi pueblo hasta Nogoyá, y en Nogoyá hacíamos transbordo. Y bueno, y cambiamos de cole y nos íbamos a Rosario. Y así hacíamos siempre viajes a dedo, viajes, no teníamos vehículo. Después logramos un año comprar un vehículo para manejarnos y para hacer el otro tratamiento lo vendimos. O sea, siempre era lo económico. Hasta que un día dimos con un médico, caigo en una guardia en un negativo, una famosa beta negativa, con un sagrado muy abundante, pero muy feo, me había generado muchos dolores, me internan. Se ve que Dios me iluminó y ese médico había hecho, justo en esa semana, él estaba con su beta positiva. Había hecho 12 tratamientos, era acá en mi pueblo, un médico de emergencias. Y cuando le cuento lo que me estaba pasando, me dice, ¿y ustedes vienen pagando todo? Sí, ¿y ustedes no saben que está la ley? Sí, recién se sancionó, pero las obras sociales se niegan. Yo recién empezaba a tener cobertura médica. Y me dice, yo les voy a dar esta tarjetita, vayan a ver, es un abogado amigo que tenemos. Dice, mi señora y yo le ganamos el juicio al IOSPER, dice, vayan a verlo, él les va a solucionar el tema de la obra social. Y dicho y hecho, esto fue en el año 2010, lo vimos al doctor esa semana, al abogado, y empezamos el camino de la parte legal, hacerle un amparo a la obra social, que lo ganamos finalmente, y bueno, hoy tengo mi niña gracias a ese amparo. Y gracias a la ley, porque la obra social me rechaza los tratamientos teniendo el amparo ganado, hicimos un recurso después de apelación y lo terminamos ganando. Qué increíble. Aparte te escucho y digo, ¿no? Porque vos empezás a contar esta búsqueda por tener un hijo en el año 2004, 2005, esos primeros tratamientos de baja complejidad donde ustedes tenían que costearlos, ¿no? Económicamente, hasta recién en el año 2010 empezar a contar, ¿no? Con una cobertura, pero estamos en el 2020, digo, pasaron... Pero la cobertura la tuvimos en el 2018 recién, fueron 5 Claro, años eso te iba a decir, o sea, del amparo, claro, de en el esperar el 2010 amparo. vos empezás a tomar conocimiento de que por ahí puede llegar a haber una cobertura desde lo legal o desde lo médico, desde la obra social. Y recién, bueno, empezás, digamos, con ese camino de seguir buscando, pero recién concretás tu deseo en el 2018. ¿Sí? Y a todo esto costeamos de alta complejidad también sacando un crédito que la clínica nos brindó.
estábamos endeudados con 3 créditos y decíamos, ¿cuándo iremos a terminar de pagar y de pagar y de pagar? Y el embarazo que nos llega y cada beta negativa, y que en el camino había tratamientos que me lo suspendían porque los ovocitos no se formaban, los óvulos no se formaban, o porque me hiperestimulaban, o porque me venían a menstruacionante por mi endometriosis, y así estábamos. Entonces era siempre una mala, una buena, una mala, una buena. Cuando se generaban embriones, teníamos los embriones y eran de mala calidad. El tema es que a nosotros, por ejemplo, nunca nos estudiaron con todos los estudios que hay hoy para ver las fallas de implantación, por ejemplo, o un estudio al embrión, que por qué no prendía. Y todo eso yo hoy lo veo de todas las chicas que se los ofrecen y digo, qué bárbaro, ¿por qué a nosotros no? Siempre era la pregunta, nos veían cara de pobre porque no teníamos para pagar. Esa era siempre nuestra incertidumbre y nuestro malestar. Y bueno, desde que el último amparo que nosotros nos habían autorizado en el 2014, cuando ganamos, ahí sí nos habían autorizado, era el único tratamiento que, entre comillas, la obra social nos iba a autorizar. Y hasta el 2018 estuvimos parados, porque la obra social se negaba, lo hicimos público, y no había forma de que nos autorizara el tratamiento, hasta que en el 2018, con una carta documento de intimación que hizo, la última carta documento que hizo nuestro abogado, ahí nos autorizaron el último intento, entre comillas, con nuestras células. Y bueno, ese fue el intento que llegó Jocelyn. Exacto, bueno, fuiste mamá el año pasado, ¿no? En el 2019, pero mucha gente te debe estar escuchando en este momento y dice, wow, cuántos años de búsqueda, de resiliencia, ¿no? Porque me imagino que también cada tratamiento ahí implicaba, ¿no? Esto lo hemos hablado en más de una oportunidad con otros testimonios, esto de rearmarse, porque bueno, tener una beta negativa también lleva todo un proceso de aceptación, pero también hay muchos que deciden continuar en ese camino, ¿no? Y ya pensar en un próximo intento. ¿Cómo vivían toda esa etapa, ¿no? De seguir buscando, de seguir intentando, de no darse por vencidos? Fue duro, muy duro. Yo llegué a tener tratamiento psiquiátrico y psicológico. Inclusive tuvimos una separación con mi esposo en el medio, sumado a que en un año también nos habíamos anotado para adoptar, que también fue un camino muy duro por las condiciones que teníamos que tener. Y bueno, fue una adopción fallida porque tuvimos en guarda 2 menores, y bueno, que fueron nuestros hijos por 6 meses de corazón, y lamentablemente no pudimos seguir teniéndolos, no por cuestiones nuestras, sino por cuestiones ajenas a nosotros. Y bueno, eso fue el golpe más duro que tuve, a pesar de las betas negativas, porque ahí fue donde yo me enfermé psicológicamente y tuve que estar internada en un psiquiátrico. Y me emocionó mucho, perdón, hablarlo, porque yo no puedo entender cómo una mamá puede abandonar un hijo. Y yo lo viví en carne propia. Y todo lo que yo luché por ser mamá es algo inexplicable. Perdón por ponerme así, pero me emociona mucho contar mi historia y ver a mi hija hoy de Y frente nosotros mío. lo valoramos y te lo agradecemos, y además sabemos que es auténtico tu testimonio, y por eso, bueno, pasa esto, ¿no? De poder quizás tener este quiebre o esta emoción a medida que lo vas contando, ¿no? Porque tiene que ver con tu historia y con todo esto que has tenido que atravesar y seguir, ¿no? Porque me parece que más allá de todo esto que vos estás contando y de haber pasado por todas estas situaciones, si se quiere, bueno, no saludables, no agradables, también con sus consecuencias, bueno, hoy me imagino que te vas fortaleciendo en lo que es tu hija, ¿no? El haber logrado finalmente concretar ese sueño. Por eso siempre en este programa hablamos de eso, ¿no? Que cada decisión es totalmente válida, sea cual sea. En tu Sí, caso, bueno, en el caso de ustedes dos era, bueno, persistir, insistir, más allá de todos los obstáculos. Karina, inclusive mi esposo, hasta él no quería que yo siga intentando. Él no quería que yo me siguiera lastimando. Él me dijo, Dios nos dio esta prueba y bueno, no tengamos hijos, me dijo. Estemos así, vivamos así, deja de poner tu cuerpo porque vos te llevas la peor parte, me decía. Yo le digo, no, yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Y por ahí cuando llegaba el negativo decía, bueno, no sigo más, hasta acá llegué.
Y pasaba un año que dejé de asistir a fiestas, dejé de montones de cosas por ver panzas o por ver una criatura, un bebé, me hacía mal. Y pasaba un tiempo y de vuelta. Y si intentamos de nuevo, pero Belén me decía, y yo no, y yo cabeza dura quería seguir, y bueno, hoy se lo agradezco a Dios por mi perseverancia, porque yo solo creo que Dios estuvo ahí para iluminarme y decir, bueno, sumado a que yo iba siempre en cada tratamiento contra a mí la infertilidad y toda mi vida, yo siempre sufrí de ataques de pánico a todo lo que eran las cuestiones médicas, las enfermedades, siempre me daba miedo. Los pinchazos me los daba mi esposo y yo no los podía mirar. Cada quirófano que yo entraba para hacerme la aspiración de los óvulos, pedía que me entraran dormida porque a mí me agarraban crisis nerviosas, porque tenía miedo a morirme, siempre le tuve miedo a la muerte. Y todo lo que yo superé y dejar la medicación para los ataques de pánico. Hoy en día, bueno, estoy con tratamiento, pero me genera orgullo porque digo, esa fui yo y ese es el ejemplo que le voy a dar a mi hija. El que luche por su sueño, que luche por todo, que el miedo no la paralice. Y eso es lo que quiero transmitir también. Exacto, que el miedo no paralice, ¿no? Que como a veces pasa, ¿no? Ante situaciones que nos generan este tipo de sensaciones, ¿no? Como puede ser el temor, automáticamente lo que como ser humano, ¿no? Hacemos es detenernos, ¿no? El no avanzar. Y un poco la invitación que desde este programa también incentivamos es a eso, ¿no? A poder traspasar ese miedo si realmente lo que está ahí buscándose está detrás de ese miedo, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y atravesarlo para poder después salir incluso hasta más fortalecido, ¿no? De toda esa situación que seguramente nos tocó vivir. Pero bueno, hoy estás contenta con tu función como mamá, que un poco vos lo dijiste al principio, ¿no? Si yo te pregunto por qué querías ser mamá, ¿no? ¿Es lo que te imaginabas? ¿Cómo lo estás vivenciando? Es mucho más de lo que yo me imaginaba. No sé, me veo yo de chiquita, me reflejo en ella, en su mirada, en su forma de ser, tiene mucho de mí, y no sé cómo explicarte lo que siento, pero yo la veo a ella y me despierto cada mañana feliz y me acuesto feliz. Yo no te puedo explicar el sentimiento que tengo, porque creo que el que lo vive solamente lo puede entender. Nosotros tuvimos acá en nuestro pueblo, cuando juntamos las firmas para el abrazo, cuando estábamos por sancionar la ley, tuvimos mucho rechazo en el pueblo, y muchos nos dijeron, inclusive hasta mi suegro, el abuelo de José hoy, nos decían, ¿para qué gastan plata en eso? ¿Para qué van a firmar una ley que ni siquiera ustedes están en Buenos Aires? La gente en su ignorancia no sabía lo que nosotros estábamos haciendo. Me acuerdo que pusimos un puestito en el parque de acá, que decía grandote abrazo, y nadie se nos acercaba a preguntarnos, ni siquiera a firmar. Y yo me venía llorando y mi marido me decía, no llores, Belén, tenés que estar orgullosa, me decía, lo que estás haciendo, que gracias a vos hoy en el pueblo se va a conocer lo que es la infertilidad. Y hoy en día hay gente que se acerca y me dice, es verdad. Entonces yo todo eso a mí me enorgullece, pero no lo hice para aparentar, sino que porque yo lo vivía y a mí no me daba vergüenza decirlo. Y acá está, por si la quieren conocer. Ahí está tu objetivo cumplido, tu sueño. Ahí que estamos viendo en pantalla, bellísima, bellísima. La verdad que es entendible esto que vos decís, porque todavía cuesta, ¿no? Esto de involucrar a personas que quizás no han tenido un vínculo tan directo con lo que es la infertilidad, y a veces también circula mucho mito y mucho prejuicio en cuanto a lo que esto significa. Por eso nosotros desde este medio y desde este programa específicamente aportamos para terminar con todo ese tipo de no solo condicionamiento, sino con el imaginario social que a veces circula, ¿no? Cuando alguien pregunta qué es un tratamiento, ¿no?, de fertilidad, bueno, no tienen ni siquiera la menor idea de todo lo que eso conlleva. Claro, vos hablabas un poco de la ley, vamos a recordar que se promulgó en el año 2013, pero que bueno, previo a eso hubo, bueno, mucha acción por parte de
grupos, ¿no? El Abrazo por Dar Vida, que fue uno de los que ahí al frente estuvo juntando firmas y demás para que pudiera concretarse. Claro, vos a partir del 2010, como nos contaste, gracias a ese médico que un poco te asesora, empezás con todo ese camino también de lucha. Gracias a eso también busco, me acuerdo que fue en Facebook, empecé a buscar grupos de ayuda, porque yo necesitaba ayuda psicológica, porque mirá qué loco, ¿no? Había empezado con una psicóloga yo, porque me sentía mal, yo no sabía cómo encarar la situación. Y la psicóloga misma me dijo, ¿y para qué querés buscar un hijo? Si no funciona el frasco que tenés, cambiá de frasco, me dijo. Me levanté y me fui. Wow. O sea, encontrarte con médicos que también no te apoyan, eso también es frustrante en el camino. Y más cuando vos buscas una contención psicológica porque vos de tu familia no lo tenés, porque no lo entienden, no saben lo que estás viviendo. Entonces, optamos con mi marido de hacer todo a escondidas, de no contarle a más nadie las cosas que atravesábamos, y bueno, empecé a buscar ayuda por otro lado, perdón, y ahí entró el abrazo. Bueno. Entró el abrazo ahí y gracias a eso tuve todo el apoyo que necesitaba, no necesitaba más. Bien. Ahí conocí a María Elena, a Viviana, después la conocí a Sandra, la conocí a Caro y me faltó conocerla a Vani, o sea, persona Caro y a Vani no las conozco, sí a María Elena y a las otras chicas, pero siempre en contacto, en comunicación, siempre que necesité, siempre estuvieron. Buenísimo. La verdad que bueno, que ahí la vemos, es muy activa tu hija. Tiene ganas de ser protagonista también de esta entrevista. Así que sí, si quiere estar con vos, obvio que no hay inconveniente, todo lo contrario. Así que como nos estás contando, Belén, el hecho de ser mamá es mucho más de lo que vos imaginaste, o sea, vas disfrutando el día a día y también este acompañamiento que siempre destacamos, ¿no? Desde este lugar, que hace que bueno, que conozcamos también en el camino a otras personas, ¿no? Que a veces vivencian situaciones parecidas, como fue en tu caso, ¿no? Que esto también te sirve como aliento, ¿no? Como para decir, no me siento la única en el mundo que estoy atravesando todo esto. Yo no me voy a olvidar nunca cuando pisé la clínica en Buenos Aires y entramos a la sala de espera, yo me hacía pis, me tenían que hacer la transferencia y miro a mi alrededor y había como 20 parejas y le digo a mi marido, ¿ves que no somos los únicos extraterrestres que no podemos tener hijos? No lo podía creer, pues yo pensé que era yo en un millón en mi pueblo. Y cuando llego a la clínica y veo todo eso, digo, bueno, ahí como que me saqué esa carga emocional que venía teniendo. Bien, importante. Bueno, esto suele pasar, ¿no? Y más viniendo vos de un lugar, como decís, ¿no? Todavía con una forma de pensar, y más hace unos cuantos años atrás, bastante particular, ¿no? En todo lo que refería a la temática de la fertilidad, bueno, mucho más fuerte esto de generar algo distinto, ¿no? El ir a un tratamiento de reproducción asistida, bueno, en aquellos años era aún más tabú. Y esto, bueno, que ya me lo contestaste, de no compartirlo, quizás con tus seres más cercanos, no sé si, bueno, por decir, tenemos vergüenza o por lo que iban a pensar, ¿no? En esto de no entender del todo el por qué ustedes estaban encarando este camino, Belén. Tal cual, no, yo me cansé de que me señalaran con el dedo, de que la gente hablara, de que inclusive por ahí, mirá qué loco, estar en un lugar y decir, bueno, tenemos relaciones cuando hacíamos lo de baja complejidad, relaciones programadas y tener que decir, bueno, me voy, ¿y por qué te vas? O estábamos con mi hermana o con alguien y bueno, yo no podía sentarme a explicarle que teníamos que venir a casa porque teníamos un horario para tener una relación programada y qué frustrante porque cuesta tener una relación programada, no es algo natural, que vos estás con tu pareja en la intimidad naturalmente. Es frustrante para tanto para el hombre como para la mujer. Yo siempre al principio era yo y todo focalizado en mí y después yo decía, ¿y mi esposo qué? Él no le hablaba con nadie, ni con su hermano. Él hizo todo de callado y lo hablaba solo conmigo y por ahí ni conmigo. Entonces yo decía, el hombre también necesita esa contención, porque no es fácil para el hombre tampoco, porque siempre se abocan a la mujer y el hombre ¿dónde queda? Tal cual, Belén. ¿Y qué aprendiste de todo esto, si tuvieras que contarlo? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? El mayor aprendizaje a
a darle importancia a lo que es importante realmente, a no desesperarme, si bien yo fui una, entre comillas, desesperada, a ser perseverante, a confiar en mí y a confiar en que Dios siempre tiene la salida y que tarde o temprano todo llega. Pero llega cuando tiene que llegar, no en los tiempos que uno quiere. Buenísimo. Bueno, Belén, nosotros te queremos agradecer por estos minutitos que compartiste con nosotros hoy en el programa, por contar tu historia, que puede ser también, bueno, valiosa por el hecho de que muchas pueden identificarse, ¿no? Con algunas cuestiones que ahí estuviste también transmitiendo, ¿no? Hoy participás del grupo, del abrazo, seguís, bueno, ya cumpliste tu objetivo, digo, pero seguís estando en contacto y por ahí también Sí. asistiendo desde tu lugar a otras mujeres. Tengo parejas amigas que hicimos en el camino, siempre brindo información cuando me preguntan y en los grupos no salí, sigo estando en los grupos del abrazo, tanto en el abrazo maternal como en el abrazo por dar vida Rosario y con Abrazo Buenos Aires, y estoy, para lo que necesiten estoy, hay muchas cosas por contar que por cuestiones de tiempo no se pueden, pero hay muchas anécdotas, muchas cosas, y si tienen duda, un consejo, no se queden con esa duda. Investiguen, pregunten, no se queden con preguntas, porque yo fui esa tonta en su momento y por eso nunca me estudiaron. Simplemente tuve la suerte que Dios me bendijo, pero a mí no me estudiaron como me debían estudiar. Entonces, ese es mi consejo. No se queden con la duda. Y si su corazón les dice que quieren seguir intentando, pongan todo en ese intento. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Belén. Te felicitamos por la perseverancia, por esto de no darte por vencida, ¿no? Y como decíamos hoy al inicio, por la resiliencia que fuiste ahí adquiriendo en el camino. Así que bueno, te deseamos lo mejor por esta familia que ahí estás conformando, ¿sí? Con tu marido. Y bueno, te enviamos un abrazo grande y ya volvemos a hacer contacto en otra oportunidad. Gracias por compartir tu historia hoy en el programa. No, gracias a ustedes. Millón de gracias. Les mandamos un besito con Josie a todos. Bueno, lo mejor. Hasta la próxima. Gracias. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Y ahí escuchábamos en el día de hoy el testimonio de María Belén Marchese desde la provincia de Entre Ríos, como ella nos contaba, toda una etapa bastante particular que tuvo que atravesar hasta concretar el año pasado su sueño de ser mamá después de 16 años. También, como lo decíamos hoy en la presentación, lo que no te mata te fortalece. Gracias a todos los que nos acompañan capítulo a capítulo. Recuerden que acá mostramos la diversidad, ¿no? En sí misma, con todas las posturas y variantes que tiene esto de elegir tener hijos, como también el hecho de elegir no tenerlos. Siempre te invitamos a que puedas dejar tu mensaje, tu propuesta, quizás también si tenés ganas de compartir tu testimonio, tu historia en el programa. Hoy el agradecimiento en especial para el grupo Abrazo por Dar Vida, aquí de la ciudad de Rosario, como a todos los otros grupos que también nos asisten desde la producción. Te esperamos el próximo domingo en todas las redes sociales y acordate también en el aire de Radio El Signo en Fisherton, así que también les agradecemos por expandir esta propuesta tan particular. Soy Karina Vimonte y los espero en el próximo ¿Y ustedes para cuándo?